Bueno, buenos días, por favor. Chocochita. Hoy llegamos felizmente por todo alto, ¿verdad? Sí, de lujo. A continuación de nuestro evento, después de la hora vamos a hacer algunas palabras de despedida al final. Pero bueno, como ustedes ven, se encuentra con nosotros. Yo la verdad que voy a decir el doctor Laje Agustín, porque Danielito lo va a presentar realmente. Y entonces nuestro rector, que no quiso pasar por alto, por supuesto, esta oportunidad, después que lo recibió, y él tiene que ausentarse porque él tiene el diplomado de cuadro, que además fuera de aquí es evaluación. ¿Está bien? Pero accedió a estar con nosotros en este momento. Sí, ahora en la mañana, muy buenos días a todos. O sea, he seguido este evento de la Rúa, Cali y algunos compañeros, y nos parece excepcional. O sea, estamos viendo cómo el ICB se ha propuesto una serie de actividades por su aniversario y que se va logrando con un impacto tremendo, y los felicito por lo que va ocurriendo. Esta actividad hoy, sin duda, la última vez que vi a Laje fue en la Cámara de Comercio. En el que digo allá de método de dirección. Y después vino el primer grupo de diplomados, y algunas de las cosas que tomé nota de Laje, algunas de las ideas, las llevé allá a los cuadros de la universidad. Ahora vamos a hacer un cierre. Estamos hablando con Laje cosas de máxima prioridad para el país, donde estamos todos convocados como universidad. O sea, ¿cuál debe ser el desarrollo tecnológico, científico del país para aportar y para realmente lograr este socialismo próspero y sostenible? Es uno de los desafíos que tenemos, y donde se nos ha convocado a participar, y afortunadamente tenemos a Laje un poco que coordinando todo este gran esfuerzo, ¿no? Y creo que va por buen camino. Entonces, sin duda, para nosotros es un tremendísimo honor que esté acá hoy, y le decía, porque lo quiero comprometer, que ya eres miembro de nuestro Comité de Innovación de la Universidad. Estará por acá muchas otras veces, porque sin duda nosotros tenemos algunas ideas, algunas cuestiones que la sapiencia, la experiencia del AGE va a ser muy útil para nosotros también poder desarrollar y poder aportar nuestros agricultores. Entonces, mucha felicidad a ustedes por lo que están haciendo, y bueno, los dejo con el profesor. Bueno, primero queremos presentar al profesor. Todo el mundo lo conoce, es muy mediático. Realmente lo hemos tenido en la mesa redonda en muchos lugares, pero bueno, un punto de vista profesional para que lo conozcan también. Agustín Laje Dávila, inmunólogo, médico, científico cubano, investigador titular y profesor titular adjunto de varias universidades en Cuba, doctor en medicina y en ciencias médicas, con una larga trayectoria de consagración al desarrollo de la salud pública y en defensa de la promoción de la obra revolucionaria, como importante que lo destaca por sobre otros profesionales del área. Profesor titular adjunto de varios centros universitarios, además ostenta la categoría de investigador titular en muchos de ellos, coordinador del Consejo Técnico de Proyectos de los Centros de Biotecnología del Consejo de Estado de la República y miembro del Comité Asesor de Investigaciones de la Organización Panamericana de la Salud y coordinador del Programa Nacional de Reducción de Mortalidad por Cáncer. También pudiéramos decir que es el fundador y director fundador del Centro de Inmunología Molecular, que ha aportado a la biotecnología cubana grandes éxitos, que goza de reconocido prestigio nacional e internacional en su especialidad en la inmunología. Es un excelente comunicador, eso no lo va a demostrar hoy. Tiene numerosas publicaciones, como es lógico, en revistas científicas y otros materiales didácticos. Se desempeña como asesor de muchas universidades en temas de innovación, miembro de honor de la APC, doctor honoris causa de Ciencias Biológicas de la Universidad de La Habana, por su destacada contribución al desarrollo científico en Cuba y sus relevantes aportes a la bioquímica, a la inmunología, a la medicina, a la salud pública y al desarrollo de la biotecnología cubana. Y el 9 de abril de este año 2022 recibió el título honorífico de Héroe del Trabajo. Eso quiere decir, entre otras cosas, que
soy más viejo que muchos de ustedes. De acumular todo eso. Vamos a. Bueno, si te quedas apuesto un segundito, hoy es el video de Fidel que dura 3 minutos. 30 segundos. 3 minutos. 30 segundos dice. No, dura más que eso, pero espérate. Vamos a empezar viendo este video del comandante en jefe. Después yo les explico por qué lo pongo y la conferencia se monta arriba de este video. Este video no es conocido. Porque ese dice 30 segundos. Ese dice 30 segundos. ¿Lo dice? Pon el programa. La ciencia y las producciones de la ciencia deben ocupar un primer lugar en la economía nacional. Pero partiendo de escasos recursos, sobre todo recursos energéticos, tenemos en nuestro país. Tenemos que desarrollar las producciones de la inteligencia. Y ese es nuestro lugar en el mundo, nada de otro. Todo esto que se derivan de los esfuerzos que estamos haciendo en la investigación y de los productos de la investigación. Porque en eso podemos convertir con japoneses, alemanes, aunque desee. Ese es el video que por suerte lo pudimos rescatar, porque como ustedes ven, esto no fue un acto público. Esa es una reunión del comandante jefe con un grupo, con un grupo de profesores universitarios, investigadores de Santiago de Cuba. Fíjense, y la fecha, ya está, gracias. Y la fecha es muy importante, esa reunión de 1993. 1993 es el fondo del periodo especial, el año donde el Producto Interno Bruto de la economía cayó 35%, ¿no? Y en ese momento es que el comandante jefe está diciendo eso del papel de la ciencia, él concede el papel del primer lugar en la economía nacional con su visión de futuro. Yo sé que tienes otra cosa, pero hay que agregar, pues, me parece que, por cierto, tanto el video como PowerPoint se quedan ahí para que ustedes lo utilicen de clase. Entonces vamos a ver ahora los temas. Gracias, doctor. Los temas que yo quiero discutir con ustedes. Bueno, yo le estaba preguntando a los compañeros un poco el estilo del contenido que ustedes han estado trabajando aquí y voy a tratar de ir llevando el debate a los contenidos que me dijeron que habían estado discutiendo y me voy a montar para eso una presentación que hice en la Universidad 2022, cuyo título, cambiada por supuesto, está modificada en función del tema de las ciencias sociales, que tiene esencialmente este contenido. O sea, la conferencia se llamaba La ciencia en el modelo socialista cubano, las lecciones de la industria biotecnológica y sus desafíos actuales, y esencialmente voy a tratar de recorrer con ustedes esos 5 puntos, ¿no? La ciencia en los procesos sociales cubanos, pues historia tiene esto, los cambios en el contexto mundial, qué podemos aprender de la biotecnología sin caer en la trampa de estar hablando de biotecnología, que no es el objetivo, y los desafíos del momento actual, y en esos desafíos cuál es el espacio de las universidades. Esos son los 5 temas que vamos a intentar recorrer. ¿Le parece adecuado, profe? ¿Le parece adecuado? Entonces vamos allá. Bueno, la ciencia tiene... Así para que se vea. Sí, la ciencia tiene profundas raíces en la historia de nuestro país, cosa que lamentablemente mucha gente no conoce, ¿no? Y realmente desde el inicio del siglo XIX, desde 1812, hay una batalla que da Félix Varela en la universidad, por la enseñanza científica en la universidad. Porque es verdad que nosotros decimos que la Universidad de La Habana tiene 200 años, son 50 años, pero ahí lo que se estudiaba era la teología, cuando la universidad se fundó. Realmente la batalla de Varela fue porque desde su cátedra de filosofía, porque hubiera una enseñanza de la ciencia y en particular de la física dentro de la universidad, por tratar de liberarse del escolasticismo, que era el que venía de la metrópoli que tenían en España, una metrópoli atrasada además, técnicamente con relación a los demás países del momento, ¿no? Y esa batalla la dieron los científicos, los que teníamos en aquel momento en nuestro país, y
en 1861 lograron que se fundara la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, que es 2 años anterior a la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. Sí, la Academia de Ciencias de los Estados Unidos la fundó Lincoln en 1863. Este es 1861. Y es la primera academia en el mundo, la primera academia científica por mérito científico que se fundó fuera de Europa. Es decir, para que veamos las raíces ahí que tenemos, bueno, por supuesto, el pensamiento de Martí bebe de esas raíces y insiste en que se trueque de escolástico en científico el espíritu de la educación y que la enseñanza científica vaya como la savia de los árboles, de la raíz al tope de la educación pública. Fíjense que todo esto es antes que Cuba existiera como país. Todo esto es antes de la guerra de independencia. Es decir, ¿qué es lo que quiero decir? Hay una lección ahí, ¿no? Que la batalla de ideas, pues es la batalla de ideas. La batalla de ideas en nuestra historia empezó más de 50 años antes de la batalla de las armas. La batalla de las armas, por la existencia de Cuba, empezó en 1868, de 50 años antes de eso, ¿no? Eso se estaba preparando para una batalla de ideas, para que bueno, entendamos qué papel tiene la ciencia en los orígenes de nuestra nacionalidad. En este siglo, bueno, eso se da continuidad, esa tendencia en el pensamiento de Fidel, que bueno, es un pensamiento vastísimo para estudiar, pero que podemos, a los efectos de esta conferencia, marcar en 3 hitos, ¿no? En la frase que todo el mundo conoce, ¿no? El futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombre de ciencia, hombre de pensamiento. La gente conoce la frase de memoria, a muchos se le olvida la fecha. Esa frase es de enero de 1960. Es un año anterior a la campaña de alfabetización. Ese es un planteamiento hecho por Fidel, porque este país tenía 25% de analfabetos. Pero después retoma esa idea, ¿no? En 1991. Ese es la fecha son importantes, ese es el año que desaparece la Unión Soviética. Y en 1991. Es el año que desaparece la Unión Soviética y es el año donde se empieza a cuestionar la existencia de nuestro país. Y Fidel dice ahí, ¿no? La independencia no es una bandera, no es un himno, un escudo, no es cuestión de símbolo. La independencia depende del desarrollo, depende de la tecnología, depende de la ciencia en el mundo de hoy. Es un congreso de educación, donde Fidel hace la conclusión y dice... Y por supuesto, esta que ustedes oyeron, cada vez que veo me acuerdo que esto tiene un error, esto es 1993, no 1994, ¿no? La ciencia y las producciones de la ciencia deben ocupar el primer lugar de la economía nacional y ese es nuestro lugar en el mundo y no habrá otro. Era la evolución del pensamiento de Fidel sobre el papel de la ciencia. Lo interesante cuando vemos esta historia no es solamente la visión del futuro y el carácter anticipatorio de largo plazo del pensamiento de Fidel, sino además la coherencia de la obra de la revolución con eso. Porque, bueno, es decir, los grandes dirigentes políticos se caracterizan por la coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Y después de esa frase de Fidel, ¿no? Del futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro hombre de ciencia, hombre de pensamiento, vino la campaña de alfabetización, la escolarización primaria total, las universidades en todas las provincias, la formación masiva de científicos, la producción de libros de ciencia, la refundación de la academia, el CENI, siguiendo con las fechas importantes, que es de 1965. Los más viejos aquí se acordarán que ese es el año de la lucha contra los bandidos. Es decir, el país estaba en guerra, ¿no? Contra las bandas contrarrevolucionarias. Y en ese momento Fidel está fundando un centro de investigaciones científicas. Los programas con el campo de colaboración con el campo socialista, el sistema de grado científico, el polo, la Universidad de la Ciencia Informática. Hay toda una trayectoria de fundación de emprendimiento científico-técnico en la obra de la revolución y ahí llegamos a la Constitución del 2019. La Constitución del 2019 que dice el Estado promueve el avance de la ciencia, la tecnología e innovación como elemento imprescindible para el desarrollo económico y social e implementa formas de organización, financiamiento y gestión de la actividad científica, ¿no? La subrayé, ¿no? Porque eso es lo que estábamos hablando en el rectorado, porque desde la Constitución estamos diciendo que hay que implementar nuevas formas de organización, que no es la forma de organización vieja, ¿no? Que propicien la introducción sistemática y acelerada de los resultados de los procesos productivos y de servicio. Bien, es interesante de nuevo subrayar que este es el artículo 21. El artículo 21 está en el capítulo, en el título de Fundamentos Económicos del Estado.
Es decir, eso no estaba así en las constituciones anteriores, ni siquiera en las constituciones socialistas de los años 70. ¿No? Se hablaba de la ciencia, pero se hablaba de la ciencia en el capítulo de la educación y la cultura. O sea, aquí por primera vez el papel de la ciencia está marcado en el capítulo de fundamentos económicos del Estado. Bien, ahora, si llevamos esa trayectoria, pero estamos ahora en el 2022 y tenemos que censar cuáles son los cambios que han ocurrido en los últimos años en este tema que nos ocupa, que es el papel de la ciencia en el desarrollo de nuestro país. Vamos a hablar de los cambios de los últimos 60 años. En los primeros años de la revolución, en la década del 60, se empezaron a implementar los programas de desarrollo, pero en aquel momento el pensamiento económico estaba muy marcado por las ideas de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, en especial de este señor Raúl Prebisch, que fue uno de los fundadores de la CEPAL. Varios de los miembros de la CEPAL vinieron a Cuba traídos por el Che como asesores de industria y de economía en los años 60. Es decir, la manera de pensar en aquel momento era lo que se llamaba industrialización sustitutiva. Es decir, necesitamos muebles, pongamos una fábrica de muebles, vamos a importarlo. Necesitamos vidrio, pongamos una fábrica de vidrio, vamos a importarlo. Es decir, industrializarnos para sustituir importaciones. Esa era la tesis de la CEPAL, una buena tesis en los años 60. Lo que pasa es que de los años 60 para acá han pasado otros 60 años. Y en esos otros 60 años el contexto cambió. Cambió fundamentalmente por estos cuatro fenómenos, ¿no? Por la tecnología, la globalización, el reto demográfico y los límites ambientales. Es decir, que tenemos que tener una discusión sobre esto, ya no sobre la base de la industrialización sustitutiva, que era la idea de la CEPAL, sino sobre la base de la economía de alta tecnología, que es la de hoy. Vamos a discutir esas cuatro cosas. Ese es el cambio tecnológico. Y hablamos ahora de la cuarta revolución industrial, la industria 4.0, para marcar la idea de que es un proceso de cambio acelerado y tecnológicamente revolucionario. Y le llamamos primera revolución industrial a la del siglo XVIII, ¿no? Que fue la máquina de vapor, ¿no? Las primeras producciones mecánicas, o sea, la primera revolución industrial. Después la segunda revolución industrial es la que viene de la mano de los combustibles fósiles, el petróleo, de la electricidad, ¿no? De las cadenas de montaje, de la producción en masa, que esto va trayendo procesos sociales acompañantes. No nos olvidemos, ¿no? Que Lenin dijo una vez, en 1921, el comunismo es el poder soviético más la electrificación del país. Es decir, que eran dos cosas. Es decir, que lo que pasa es que la electrificación del país en 1921 era la gran revolución tecnológica de aquel momento, ¿no? Hoy si Lenin estuviera aquí diría la tecnología de la cuarta revolución industrial, la informatización, pero lo que quiere decir que los procesos sociales van acompañando los procesos tecnológicos. La tercera revolución industrial es de la segunda mitad del siglo XX y esa es la que viene de la mano de las computadoras, internet, ¿no? Y ahora hablamos de la cuarta revolución industrial a partir del año 2000, que son esencialmente esas cosas que están ahí, ¿no? Las biotecnologías, las nanotecnologías, pues estas cosas evolucionan muy rápido. Eso sí, la biotecnología, el primer medicamento biotecnológico que existió en 1982. Eso como que dice ayer, es decir, son técnicas muy nuevas, ¿no? Las nanotecnologías, los nuevos materiales, la robótica, la impresión 3D, la técnica de almacenamiento de energía, la internet de las cosas, este es el IoT, ese que decía Daniel, el IoT, la inteligencia artificial, los big data, ¿no? Y esas son las revoluciones tecnológicas de hoy. Y todo lo que discutamos es para insertar a nuestro país ahí, ¿no? En esas revoluciones tecnológicas. Lo que hay detrás o por debajo, lo que subyace a todas esas revoluciones tecnológicas es un cambio de la posición de la ciencia en la economía. Es decir, hasta la mitad del siglo XX aproximadamente, la mayor parte de las innovaciones tecnológicas eran simplemente inventos que alguien artesanalmente inventaba, se le ocurría, ¿no? A mí me gusta decir cuando discutimos eso que el que inventó la máquina de vapor no sabía nada de tecnología, no le preguntara eso, no sabía nada de eso, él inventó una cosa que funcionaba, ¿no? Y
Y entonces las invenciones iban a la producción y la ciencia venía después a dar explicaciones científicas de por qué es que eso funciona. Es decir, la ciencia hacía valer fundamentalmente su poder explicativo, no su poder predictivo. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Aproximadamente a mediados del siglo XX, eso empieza a cambiar y la ciencia entonces sale de aquí y se coloca atrás, al principio, para indicarle a los tecnólogos qué es lo que tienen que inventar. Es decir, en la relación ciencia, tecnología, producción, el papel de la ciencia se modifica. Bueno, hasta ahí todo puede ser muy bonito. La ciencia, la tecnología, la computadora, pero ahí esa lámina tiene la parte fea. La parte fea de esto es que cada vez que ha habido una revolución tecnológica, lo que ha hecho es amplificar las desigualdades sociales. Y hasta 1800, principio del siglo XIX, esto es el Producto Interno Bruto por habitante. En la línea roja el Producto Interno Bruto por habitante de los países del norte, industrializados, en la línea de continuo azul del Producto Interno por habitante de los países del sur. Y ahora, como nacimos con el mundo dividido, pensamos que eso siempre fue así, pero hasta 1800 el PIB era más o menos igual total, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa? Con las revoluciones tecnológicas, esto se empieza a amplificar, ¿no? Con el vapor, los ferrocarriles, el acero, la electricidad, se va ampliando el petróleo, la producción masiva del automóvil, ¿no? Las TIC, la tecnología, y eso no puede pasar otra vez, o puede seguir pasando con la cuarta revolución industrial. Es decir, que este es el componente social del fenómeno tecnológico. Me voy acercando al contenido del evento. Entonces, ahora, a ver, ya. Le decía que había 4 cambios: tecnología, globalización, demografía, medio ambiente, ¿no? Esta es la globalización. La globalización, yo creo que la llamada globalización o mundialización de la economía. Si alguien quisiera explicar la globalización con una sola lámina de PowerPoint, sería esta. Porque esto que ustedes ven aquí es el porcentaje del Producto Interno Bruto mundial que los países realizan exportando e importando en el comercio exterior. Como ustedes ven, el peso del comercio exterior en el PIB, hasta de allá no van a ver las abscisas, pero esto es 1980. 1980 es ayer. Eso andaba por el 10%, ¿no? Empieza a subir y hoy se acerca al 40%. Esa es la globalización de la economía. Lo más, digamos, notable aquí es que entre tecnología y globalización hay un lazo de retroalimentación positiva. Tengo tecnología para exportar para el mundo, puedo financiar el desarrollo tecnológico, ¿no? Se crea un lazo de feedback positivo. Los matemáticos saben, aquí hay matemáticos que saben en el auditorio, que en un sistema cualquiera, los cibernéticos saben eso también, ¿no? Que en un sistema cualquiera, cuando hay un lazo de feedback positivo, se crea una bifurcación. Porque los feedback positivos pueden funcionar como círculos virtuosos o círculos viciosos. Esto puede funcionar al revés también. No tengo tecnología, por tanto no puedo exportar, y si no puedo exportar no puedo financiar el crecimiento tecnológico. Y eso lo que trae como consecuencia es un aumento de los costos fijos de la industria. La industria tiene que mantener un departamento de investigación y desarrollo, un departamento de calidad, que tiene un costo, que venda o no venda, tiene ese costo, eso es el costo fijo, ¿no? Y la pérdida del poder de los mercados domésticos pequeños. Ahí es donde los mercados domésticos pequeños, como el nuestro, ¿no? Empiezan a ser retados, en el sentido de que generalmente el tamaño de los mercados domésticos de los países pequeños no da economía de escala para financiar la alta tecnología. Ese es el círculo vicioso o virtuoso, de acuerdo a cómo lo manejemos. Y entonces ahora viene, arriba de ese desafío tecnológico, ¿no? Viene el desafío demográfico, ¿no? Esta es la pirámide etaria de Cuba, de 1907. Esta es la de 1953. ¿No? Como ustedes ven, si alguien quiere explicar con técnicas demográficas por qué fue que el capitalismo dependiente en Cuba no hizo nada por el desarrollo del país, ¿no? Ahí tienen una prueba más, ¿no? Es prácticamente la misma pirámide demográfica. Después triunfa la revolución, viene el desarrollo social, y esta es la pirámide del 2002. Esta es la del 2007 y este es el pronóstico de la pirámide
del 2030, ahí hay un elemento. ¿Por qué pasa eso? ¿No? ¿Por qué pasa eso? Bueno, realmente esa transición demográfica a una población envejecida está claro que es un desafío para el país. Entonces, pero bueno, también es algo de lo cual sentirse orgulloso, porque aquí lo que hay es el aumento de la expectativa de vida de la gente. Y eso es evidente, y esto que le digo ahora, que es menos evidente, ¿no? Ahí lo que hay es el nivel educacional de las mujeres. Porque en todos los países del mundo, eso es una ecuación casi que aritmética, donde quiera que ha subido el nivel educacional de la mujer, ha bajado la natalidad. Eso es una relación que no conoce excepciones. Aquí la guajirita de 18 años con 3 hijos no la vamos a ver más nunca. Entonces, no la vamos a ver más nunca. Entonces, quiere decir que el desarrollo social entra en un proceso de aumento de la longevidad y de reducción de la natalidad, y eso es lo que nos trae como consecuencia ese cambio de pirámide etaria y el problema del envejecimiento poblacional que tenemos. Que es un desafío, por supuesto ustedes oyen hablar de eso, cuando se oye hablar de la salud, del envejecimiento, y de la COVID, y la aterosclerosis, y todo eso tiene esa dimensión salubrista, ¿no? Pero debajo de esto hay un desafío tecnológico, porque es que con esta pirámide etaria no se puede hacer una economía de corta alcance. Es decir, los cientos de miles de macheteros jóvenes no están en ninguna parte. Es decir, nosotros tenemos que salir a una economía en la cual el trabajador de 50 años de edad, que va a ser la edad promedio de nuestra fuerza de trabajo, sea económicamente productivo. El reto demográfico forma parte de los desafíos a nuestra economía. Ese es el tema demográfico. Y este es el ambiental. El tema ambiental yo no voy a hablar mucho, pero vale la pena capturar la tendencia de esas curvas, aunque no las discutamos una por una. La línea punteada vertical que ustedes ven en esas curvas es 1950. Entonces, y esto es en el mundo, la tendencia de la población urbana, del consumo de energía, del consumo de fertilizantes, del agua embalsada, del uso del agua, de la producción de papel, de la transportación, las telecomunicaciones, el turismo, ¿no? Bate una mirada de Salamina para darnos cuenta que desde el punto de vista ambiental, el mundo antes de 1951 es uno, el mundo después antes de 1950 es uno, y el mundo después de 1950 es otro, ¿no? También desde el punto de vista del desafío ambiental. De la COVID no vamos a hablar, y entonces ahora, ¿cómo se proyecta eso en Cuba? Porque bueno, nosotros tenemos el mismo problema de envejecimiento poblacional que tiene el mundo entero, ¿no? La transición demográfica, esa que ustedes vieron en las pirámides, ¿no? Esa, ¿no? Ocurrió en Europa igual, pero en Europa lo hicieron en 200 años. Nosotros hicimos esa transición en 40. Es decir, los cubanos apurados fueron hasta la transición demográfica, ¿no? Fue un proceso de envejecimiento poblacional muy acelerado. Y entonces, eso nos genera contradicciones. Es decir, una de ellas es esta, ¿no? Aquí ustedes tienen la escolaridad promedio del país y aquí ustedes tienen la inversión en investigación y desarrollo como porcentaje del Producto Interno Bruto. Como ustedes ven, aquí están los países pobres, que tienen una baja escolaridad y una poca inversión en ciencia. Aquí están los países ricos, que tienen una alta escolaridad y una alta inversión en ciencia, y aquí está Cuba, ¿no? Completamente fuera de la tendencia, por tener, bueno, un desarrollo social acelerado, pero un desarrollo económico, por supuesto, también inhibido por el bloqueo imperialista, pero que se queda muy por detrás del desarrollo social que hemos tenido. Eso lo podemos también en esta gráfica. Esta gráfica la hice anoche por ustedes, para discutirla aquí, sí, para ponerla aquí, esa nadie la ha visto, ¿no? Aquí lo que hay es la escolaridad contra el Producto Interno Bruto de la economía. Como ustedes ven, de nuevo hay una correlación, ¿no? Y tenemos aquí a Suiza, los Estados Unidos, con un Producto Interno Bruto de $80.000 por habitante anual, ¿no? Y una escolaridad de 12, 13 grados. Aquí tenemos los países de África, con un Producto Interno Bruto chiquitico y escolaridad de 3 o 4 grados, y de nuevo Cuba se va de la tendencia, ¿no? Porque tenemos la escolaridad de los países ricos, ¿no? Más promedio, el puntico está por arriba de Francia. Son datos del Banco Mundial, no son datos que nosotros hayamos inventado, ¿no? Y el Producto Interno Bruto de nuestro, como de Guatemala, de Nicaragua, el
Producto Interno Bruto de países subdesarrollados. A nosotros escolaridad, ¿no? Nos tocaba, entonces yo he grado a jugar por la correlación con el Producto Interno Bruto, ¿no? O al revés, digámoslo al revés, el nivel de escolaridad que tenemos debiera darnos un Producto Interno Bruto como el de Suecia. Es decir, nosotros tenemos que buscar la manera de romper esa contradicción. Bien, algo de la industria biotecnológica. Yo voy mirando aquí, ustedes me dicen si... No, todo el tiempo. Todo el tiempo, pues. No, vamos a pasarnos de tiempo. De la industria biotecnológica hay que decir algo, sin caer en la trampa, decía, de todos los médicos que acabamos hablando de medicina, cualquiera que sea el tema que se esté discutiendo, pero vamos a centrarnos en los temas económicos, pero bueno, tenemos que decir algo de la experiencia de la biotecnología en Cuba. Ustedes vendrán de carreras algunas que no tienen que ver con la ciencia biológica, y de nuevo cuando uno intenta preguntarle a la gente qué usted entiende con biotecnología, sale cualquier cantidad de definiciones, que si es el genoma, que si es las vacunas. Bueno, la biotecnología no es nada de eso. La esencia de la biotecnología es un proceso productivo. O sea, la biotecnología es un proceso de manufactura, ¿no? Y como toda la manufactura, toda, es un proceso de transformación. Usted transforma materia prima en producto final, ¿no? Transforma la madera en mueble, y transforma el algodón en tela, ¿no? Si va a la columna de granero catalítico del Añico López, transforma el petróleo en derivado, y si va a Antillana de acero, transforma el hierro en acero. Es un proceso de transformación en toda la industria. Lo que ocurre en la biotecnología es que esa transformación ocurre en el interior de una célula viva. Si la célula viva es la fábrica. Es decir, no es la columna de granero catalítico del Añico López, ni los altos hornos de la fabricación de acero. Es la célula, ¿no?, la que uno le da alimento, materia prima, y acaba produciendo anticuerpos, interferón, vacunas, ¿no? Es decir, la célula es la fábrica. Y por eso el equipo emblemático de la biotecnología es el fermentador, que es donde están las células creciendo, ¿no? Si me quedo ahí y termino aquí la explicación, ustedes me dirán con razón que la fabricación de cerveza es algo que tiene que ver con la biotecnología, porque es la fermentación de la levadura. Sí, pero esa es la biotecnología vieja, la biotecnología antigua. Cuando se le pone el apellido de la biotecnología moderna, la biotecnología moderna surge porque no solo somos capaces de cultivar células en gran escala, sino porque podemos quitar y poner genes hacia adentro. Y esa es la ingeniería genética. Entonces ven que eso se captura hasta en los nombres de las instituciones, Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Porque es que lo que hace la biotecnología moderna es que esta fermentación se hace con una célula genéticamente modificada. Es decir, para la vacuna de la COVID que ustedes se pusieron, ¿no?, el fragmento del virus hubo que coger el gen y meter el gen dentro de una célula. Y meter la célula en el fermentador. Y ponerla a fabricar el producto que queremos. Y hay mucho atractivo de la industria biotecnológica por un problema de cantidad de productos, ¿no? Ustedes se imaginan, a ver, no sé si pudiéramos adivinar cuántos productos diferentes tiene la industria de materiales de la construcción. No, puede ser que tenga 500 productos, 1000 productos, no sé, formas de cemento, botejas, pero por ese orden. Ahora, con esta tecnología, prácticamente el producto de cualquier gen puede ser una fábrica. Se coge la célula, pone un gen, fabrica algo. Y todos los humanos, los que estamos sentados aquí, cada uno de nosotros tenemos 30.000 genes. Pero además, usted puede producir un anticuerpo. Y cada uno de nosotros, los que estamos aquí, tenemos 1.000 millones de moléculas de anticuerpos diferentes. Es decir, vieja no, que sea la cifra que asusta. Y prácticamente cada uno de ellos, teóricamente, pudiera dar lugar a una fábrica, a una empresa. Es decir, que el fenómeno de la diversidad de productos es una de las características de la biotecnología, ¿no? Súmele eso que es una industria de bajo consumo energético. Esto que está aquí adentro, esto está a 37 grados y una atmósfera. Es decir, el consumo energético es ridículo, ¿no? Y ambientalmente amigable, los desechos son biodegradables, si tiene todas esas virtudes. Y eso hace que se convierte en una industria que despega en el mundo entero a partir de los años 80 del siglo pasado. En Cuba, ¿no?, el desarrollo biotecnológico se debe de nuevo a la precocidad de la apuesta. Eso hay que enseñárselo y insistírselo a los compañeros. Dicen, bueno, con este tema
de inteligencia artificial, de los macrodatos, veremos después, porque ahora no es el momento. Bueno, aquí cuando se fundó la primera industria biotecnológica que hubo aquí, que es la que hace interferón, la que dio lugar al Centro de Ingeniería Genética, bueno, eso lo inauguró Fidel en 1981. Y la primera industria biotecnológica que existió en el mundo entero se fundó en los Estados Unidos, en California, en 1976. Ustedes vean que prácticamente, ¿no? Sí, la industria biotecnológica norteamericana es de los 80, la mayor parte de las empresas. El Centro de Ingeniería Genética se fundó en el 86, el Centro de Inmunización en el 87. ¿No? La industria biotecnológica es la primera vez en la historia de Cuba en que nosotros nos incorporamos una rama de la industria al mismo tiempo que eso está siendo inventado en el mundo entero. Por supuesto, es una decisión audaz, porque en ese momento no se sabía si eso iba a ser económicamente rentable. Se sabía ya que era técnicamente rentable, ¿no? Los americanos hacían interferón, hacían hidropoierina, ¿no? Nosotros lo empezamos a hacer, pero si eso iba a ser económicamente rentable no era conocido ni en ninguna parte del mundo. Es decir, de hecho, la biotecnología entera como rama industrial transitó la rentabilidad en el año 2000 años, los primeros años del año. Es decir, que hace falta audacia, visión de futuro, para decir, voy a invertir en esto, ¿no? Y bueno, eso fue lo que se hizo con la Fundación de la Biotecnología. Hoy BioCuba Pharma es un grupo de 32 empresas, fueron uno por uno creándose empresas, 80 líneas productivas, 20.000 trabajadores, ¿no? Más de 250 doctores en ciencia, 20.000 trabajadores, eso. Es decir, que es el tipo de industria de alta tecnología. Tecnología vital. Ahora, para conectar con lo que viene después, debo decirle que ¿dónde salió esa industria de la tecnología? Salió de colectivos científicos que existían. ¿Y existían dónde? En el sector presupuestado. Es decir, había el colectivo que fundó el Centro de Ingeniería Genética, trabajaba en el CENI, que era parte del Ministerio de Educación Superior. El colectivo que fundó el Centro de Inmunología Molecular salió del Ministerio de Salud Pública, que era el sector presupuestado. Es decir, que los grupos científicos en el sector presupuestado fueron incubando, generando emprendimientos que después se convirtieron en las empresas de biotecnología, ¿no? Y ahí entonces hay una transformación y estas instituciones pasaron de ser centros científicos a ser una unidad presupuestada de tratamiento especial, que es un invento cubano. Son unidades presupuestadas que son presupuestadas pero que exportan cosas. No. Entonces, después esto se convirtió en las empresas BioCuba Pharma y posteriormente en la empresa socialista de alta tecnología, que es un decreto del Consejo de Ministros del año 2020. Es decir, hay una metamorfosis. Y si yo le estoy hablando de estas cosas, y bueno, en el libro que trajeron los compañeros de la editorial Academia hay estas cosas, o esta historia, es que realmente a la generación a la que pertenezco nos tocó vivir esa transformación. Es decir, la generación anterior no la vivió, eso no vio ocurrir. Y la generación de los jóvenes de hoy tampoco la va a vivir porque ya está hecha. Es decir, por lo menos la transformación en el plano conceptual, ese cambio de mentalidad, ¿no? Que es lo que decíamos en la oficina del rector, cambia la manera de ver el mundo. Cuando tú dices, de este grupo científico va a salir una empresa de alta tecnología, ¿no? Esa metamorfosis la vivimos nosotros, muy conducida por Fidel, ¿no? Fidel se reunía con los directores una vez al mes, ahí sistemáticamente algunas reuniones de más de 5 horas. Entonces, muy conducida directamente por el comandante jefe, bueno, y eso es un aprendizaje, hay una experiencia, y un poco nos sentimos nosotros humildemente en la obligación moral de la experiencia escribirla, ¿no? Cuando se vaya esa generación no queda, bueno, quedan los centros, ¿no? Pero quedan los centros y mucha gente pensando que eso siempre fue así. No gente que no vivió el proceso fundacional. Entonces, y hay algunas reflexiones de qué aprendimos ahí, ¿no? Y de ahí surgió el concepto de Centro de Investigación y Producción, que es una expresión de esta idea que el polo científico no es básicamente una experiencia científica. Cuando uno dice eso, los científicos empiezan a ponerse irritados, pero no es básicamente una experiencia científica. El polo científico es una experiencia de conexión de la ciencia con la producción. Eso es otra cosa, es una cosa diferente, ¿no? Y de ahí salieron centros
que investigan, desarrollan productos, producen, comercializan, exportan y cierran el ciclo económico. ¿No? Generalmente los científicos no se forman para hacer eso. Eso lo tienen que aprender después. Entonces, y eso tiene que ver con este concepto que de nuevo nos conecta con las ciencias sociales, ¿no? De que el desarrollo científico es una ecuación que tiene dos componentes. El desarrollo científico es la intensidad de la actividad científica más las conexiones sociales de la actividad científica. Cuando usted le pregunta a un visitante que venga de cualquier país, experto, científico de lo que viene, bueno, ¿cuál es el desarrollo científico en tu país? No, alguien que venga de Brasil, Argentina, Europa, no sé. Bueno, si el hombre está informado, dirá, bueno, nosotros tenemos tantos científicos, nosotros tenemos tantos centros de investigación, nosotros tenemos tantas publicaciones, ¿no? Todo eso está muy bien, pero todos son indicadores de intensidad de la actividad científica, no de conexión de eso con el resto de la sociedad. Si la conexión de eso con la sociedad es cómo el dispositivo científico, ¿no? Conecta con la producción, con la economía, con el sistema educacional, inclusive con la cultura general. ¿No? Nosotros estamos, no digo que necesitamos, pues ya lo vamos teniendo, ¿no? Una cultura general del cubano donde el cubano entienda qué cosa es un experimento, qué cosa es un ensayo clínico, qué cosa es una hipótesis, ¿no? Y eso, bueno, tú oyes a la gente hablando de eso en la cola del pollo. Eso en realidad es así. De hecho, yo para un poco relajar la tensión, yo tuve otras oportunidades que he tenido en la de ser diputado, por haber sido diputado 20 años por Yaguajay, y en una de las vueltas me están enseñando los cultivos del campo de papa. ¿Sí? Ellos tienen una meseta, hay aquí espirituano ahí, una meseta que le dicen la meseta roja, que es la productora de papa. El hombre del Poder Popular me está explicando la papa, mire doctor, que venga por aquí, entro. Y sale un muchacho lleno de tierra colorada aquí para aquí abajo, metido en el cultivo de la papa. No, me lo presenta, le digo, bueno, dime, ¿qué estás haciendo aquí? Dice, no, yo aquí estoy haciendo un experimento. Nosotros teníamos la cosecha de la papa a tal rendimiento, pero nosotros hemos cambiado estas variables y hemos hecho un análisis estadístico de rendimiento. Yo me quedé así parado, yo, espérate, ¿qué cosa es este lenguaje en un tipo embarrado de tierra colorada? Entonces, bueno, eso es lo que quiere decir que estamos introduciendo el método científico como parte de la cultura general del cubano. Y esa es la conexión con la cultura general. Bien, vamos a seguir. Bueno, aquí está la obvia, ¿no? Vamos a los desafíos del momento actual. Vamos a los desafíos del momento actual. ¿Qué pasa en el momento actual? ¿En qué orden tengo esto? Porque este orden lo cambié, compañero. Entonces, el tema es, ahí empezamos entonces, estas son de las láminas que no estaban en la conferencia y que las metí ayer, porque me dijo Toledo que esto era un evento de ciencias sociales. ¿No? Ahora, discutimos los tecnólogos, ¿no? Siempre hablábamos del tema de la productividad del trabajo, el valor agregado bruto, el rendimiento del trabajo, ¿no? Y los políticos hablan, por otra parte, del problema de la equidad social, pero el problema es que hay una relación entre igualdad social y productividad del trabajo. Las cosas están relacionadas, ¿no? Y la relación no es una línea recta, es una curva de campana. ¿Qué quiere decir esa curva de campana? Quiere decir que los países muy desiguales, ¿no? Son improductivos, técnicamente improductivos, porque funciona el fenómeno de la exclusión de parte de la sociedad, la exclusión improductiva. Hay un artículo famoso que es de Alicia Bárcena, que es la directora de la CEPAL, que se llama La ineficiencia de la desigualdad. Nos demuestra que las desigualdades sociales, ¿no? Ese es a contrario a lo que dicen los ideólogos del neoliberalismo, que hace falta la desigualdad para que la gente trabaje más, ¿no? Así que la desigualdad social es improductiva. Por supuesto, aquí, en el otro extremo, bueno, hay un igualitarismo que también es productivo, también es improductivo, y también lo hemos convertido a nosotros en uno de los instrumentos de las cosas que criticamos de etapas donde nos movimos a un igualitarismo que, bueno, en cierto momento nos hizo daño a la productividad, ¿no? Y entonces vino a ajustar
el salario, la productividad. Es decir, nosotros tenemos que encontrar el máximo de esta función. Es decir, no es ni la exclusión social improductiva a la que nos lleva el neoliberalismo, ¿no? Ni es el igualitarismo improductivo, ¿no? A la que nos lleva bueno, determinadas concepciones idealistas de la organización de la industria. Lo interesante, déjame darle para atrás, pues. Aquí había otra lámina que no me salió. Lo interesante de esa curva es que esa curva depende del nivel de desarrollo de la fuerza productiva. Y a medida que la industria es técnicamente más desarrollada, esa curva se mueve hacia atrás. Lo cual quiere decir que las industrias técnicamente avanzadas, su productividad se deteriora cuando la sobreregulas. Entonces, bueno, eso es tema de discusión en todas las transformaciones económicas que están ocurriendo. Bien, ahora, estas desigualdades que no queremos, nosotros no queremos la desigualdad, en primer lugar por razones morales, ¿no? Por razones éticas, de nuestros principios sociales, pero también por razones económicas, porque sabemos que las desigualdades son improductivas, deterioran la productividad del trabajo, ¿no? Y de hecho, las tendencias del neoliberalismo nos llevan a eso, ¿no? Fíjense, esta curva viene aquí vienen de este texto, ¿no? Me imagino que los economistas aquí lo conozcan. Este es un economista francés, Thomas Piketty. Este texto es del año 2000, creo. No, de 2000 algo. Del 2010. ¿No? El hombre saca el libro, ¿quién es el compañero de la editorial? ¿Tú? ¿No? Que estaba con la editorial. Ah, ya. El hombre saca el libro, pero para venderlo, ¿no? Le puso el título El Capital. O sea, le puso... pero bueno, le puso abajo en letra chiquita, que ven aquí, El Capital en el siglo XXI. Eso está en letra chiquita. Pero un libro muy interesante, porque hace el análisis con mucho dato, ¿no? Y esto que ustedes ven aquí es el porcentaje, estos son datos de los Estados Unidos. Él lo repite para Francia, para Alemania, ese libro está muy interesante. Este es el porcentaje de los ingresos del país, de los Estados Unidos, ¿no? Que lo capta o lo captura como ingreso personal el 10% de la población más rica. Eso es una medida de cuánto va para los ricos, ¿no? Los pobres se contentan con lo que son, ¿no? Pero este porcentaje de la riqueza que captura el 10% más rico, fíjense cómo esto llevaba una tendencia ascendente, ¿no? A finales del siglo XIX, ¿no? El periodo de la Belle Époque francesa, que no era tan belle, digamos, ¿no? Era la época de muchas desigualdades sociales, hasta 1930, 1940. ¿Qué pasa aquí? Pues, esto es positivo, porque esto es mejor repartición de la riqueza, ¿no? Si se reducen las desigualdades. Lo que pasa aquí es el esfuerzo de la guerra mundial. Es decir, en la guerra tiene que cohesión social, ¿no? Intervención del Estado en la economía, ¿no? Y de ahí sale, bueno, el New Deal americano de la época de Roosevelt, ¿no? Y bajan las desigualdades sociales. Y las mantienen bajitas, ¿no? Durante un periodo hasta la década de los 80. ¿Qué pasa en la década de los 80? La llamada revolución conservadora, Ronald Reagan en los Estados Unidos y la Thatcher en Inglaterra. La desregulación, el origen del neoliberalismo. Aquí lo que hay es ser competitivo, no hay que privatizar, porque la economía privada es más eficiente. Consecuencia, comienzan a subir las desigualdades sociales, ¿no? Hasta, bueno, y siguen subiendo. Hoy en día, a partir de la década de los 80. Lo interesante de ese análisis es que es con datos y números, es decir, no es, digamos, no es un discurso ideológico, datos y números. Como el fenómeno de la desregulación neoliberal, ¿no? Que de cuando en cuando nos sale algún defensor por ahí, de la desregulación neoliberal, ¿no? Lo que trae como consecuencia la expansión de la desigualdad. Bien, entonces, y eso es específicamente el deterioro de la desigualdad, el deterioro que causa la desigualdad es más evidente mientras más técnicamente sofisticada es una industria. Y la conclusión a la que llegan los economistas honestos y estudiosos de estas cosas
es que la conexión entre la ciencia y la industria es esencialmente un fallo de mercado. Es un fenómeno en el cual el mercado no distribuye eficazmente los recursos sociales disponibles. Y lo que vemos en América Latina, muchos profesores aquí viajan a América Latina por la cosa del idioma, pero lo que vemos en los países de América Latina, usted ve buenos laboratorios científicos que interactúan con los laboratorios del norte, los Estados Unidos y Canadá. Y ahí hay buenas empresas que son subsidiarias a las empresas en el norte, lo que no interactúan entre ellos. Es decir, la ciencia no conecta con la economía, ese es el fallo del mercado. Y no estamos descubriendo nada nuevo. Esta es otra lámina que me metí anoche, a partir de lo que tú me dijiste, ¿no? Decía que no estamos descubriendo nada nuevo. Siglo XIX, Carlos Marx. A lo largo de la producción social de su vida, los hombres contraen relaciones determinadas, necesarias, independientes de su voluntad. Relaciones de producción que son el resultado de un determinado grado de evolución de las fuerzas materiales de la producción. Quiere decir que a medida que la industria técnicamente se desarrolla, ¿no? lo que va ocurriendo es que aumenta el valor añadido de la producción con el contenido tecnológico, ¿no? Y disminuye la separación entre los productores. Es decir, los productores, la producción tiene que ser más colectiva, ¿no? Tú puedes tener un sembrador de papa individual por cuenta propia, lo que tú no puedes tener es un biotecnólogo por cuenta propia. Entonces, en la medida que va generando formas sociales de producción, ¿no? y vamos transitando de la empresa privada de baja tecnología a la empresa estatal de alta tecnología. Luego, ustedes me dirán, bueno, y Google y Microsoft, que son empresas privadas, cuidado, son empresas privadas por acciones, y por tanto hay un fenómeno de socialización de la propiedad. Ese no es el dueño. Es decir, lo que pasa en esas industrias que son industrias capitalistas, ¿no? Pero de alta tecnología, es que vamos transitando del productor individual, el campesino que tiene 40 ovejas y las ordeña, ¿no? A la empresa privada, que es una forma de socialización de la producción, ¿no? A la empresa pública por acciones, ¿no? La gente compra y vende acciones y por tanto tú puedes tener, ¿no? miles de accionistas. Y lo interesante de esto, porque todo esto está en los análisis que hacen los economistas de cualquier país del mundo, a lo que no llegan, porque tenemos que llegar nosotros, ni llegar ustedes, es a decir que la empresa estatal socialista es una consecuencia natural de la extensión de ese proceso de socialización de la propiedad. Hasta ahí no llega, ¿no? Eso tenemos que fundamentarlo nosotros. Aquí yo tuve en el Centro de Inmunología Molecular una vez al vicepresidente de una gran farmacéutica francesa, ¿no? Y hablando de este tema, yo le preguntaba al hombre, digo, ven acá, ¿cuántos accionistas tú tienes en tu empresa? Y dice el francés, bueno, nosotros una empresa grande, yo calculo que nosotros debemos tener de 300.000 o 400.000 accionistas. Y yo le respondo, bueno, también yo tengo 11 millones. Esta empresa con accionistas son 11 millones. Son 11 millones de cubanos. Es decir, con el concepto de que este fenómeno de la socialización de la propiedad en la sociedad, la consecuencia natural de eso es la empresa estatal, ¿no? Algo para tener la empresa estatal que nosotros tenemos que hacerla eficiente y saber utilizar las palancas del socialismo. ¿Qué hemos aprendido sobre las palancas del socialismo? El desarrollo basado en el conocimiento es un área de fallo de mercado, donde la propiedad privada es ineficiente. Entonces, ahí estamos viendo salir empresitas de software que acaban produciendo software de baja calidad y haciéndole baja página web a un hotelito en España. Es decir, eso no es parece alta tecnología. Si tenemos alta tecnología en eso, tenemos que hacerlo con las empresas estatales, con esta que ustedes tienen en la actuaje. Que la planificación protege en mediano plazo mejor que la presión por la ganancia. Mientras la economía es más tecnológica, más importante son las decisiones a mediano plazo, que la propiedad social es un escudo en el proceso de negociación técnica, la formación masiva de capital humano es el punto de partida. Si realmente estas empresas tecnológicas dependen mucho de la motivación de los trabajadores.
no solamente de la estandarización de los procesos. Y la motivación de los trabajadores depende, ¿no?, de la conciencia social y de la participación. Y ahí de nuevo vamos llegando. Estas son las discusiones políticas de estos días, discusiones duras en ese sentido, ¿no? Porque en el momento que algunas empresas capitalistas están descubriendo los mecanismos del socialismo, ¿no?, participación, ¿no?, aquí hay gente que en las discusiones están descubriendo el capitalismo, ¿no? Están descubriendo el capitalismo en 1940. Es decir, no es el actual. Entonces, bien, los desafíos económicos de los cubanos. Le pregunto a alguien cuáles son los desafíos económicos que tenemos en Cuba, y si lo dejamos hablar, está hablando hasta las 3 de la tarde. Cuidado. Sí, pero el problema es que esos desafíos económicos se pueden subsumir en dos problemas. Estos dos que tenemos ahí. Nosotros tenemos el problema de cómo insertarnos de manera eficiente y eficaz en la economía mundial, careciendo de recursos naturales, fundamentalmente energéticos. Por supuesto, el que tiene petróleo se inserta en la economía mundial vendiendo petróleo. Entonces, o el que tiene, como los argentinos, enormes extensiones de tierra, bueno, tú tienes una ganadería extensiva y te insertas en la economía mundial con eso. Pero nosotros no tenemos ni los recursos de grandes extensiones de tierra, ni los recursos minerales, y tenemos que insertarnos en la economía mundial. ¿Cómo nos insertamos en la economía mundial? Y cómo convertimos el capital humano y el desarrollo social construido por la revolución en motor económico, no solo en consecuencia distal. Porque la experiencia socialista cubana ha sido una de las mejores del mundo en convertir 40 centavos en mucho desarrollo social. O sea, con los 40 centavos que hemos tenido en 60 años, con bloqueo y todo eso, ¿no?, hemos hecho un país con 12 grados de escolarización, con mortalidad infantil mínima, con el 90% de los niños en escuela, con indicadores sociales envidiables, y lo hemos hecho con muy pocos niños. Pero estamos en el momento en que esos indicadores sociales tienen que ser regresivos y convertirse en fuentes de riqueza material. Esos son los dos retos que tenemos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, no tenemos la demanda interna que tiene China. China tiene 1.100 millones de consumidores, ¿no? Ya te puedes poner una fábrica, cualquier cosa ya será rentable por el fenómeno de economía de escala. Nosotros tenemos 11 millones de habitantes y no vamos a tener más, ¿no? No tenemos los recursos naturales que tiene Venezuela, que tiene Bolivia, y por tanto nuestra palanca de desarrollo de la ciencia y la tecnología es la que tenemos. Ya no, esta la voy a quitar. Sí. Por eso tenemos que desarrollar la ciencia, pero no la ciencia, digamos, en general. Tenemos que, en abstracto, ¿qué tipo de ciencia necesitamos? Nosotros necesitamos una ciencia masiva y distribuida. Es decir, necesitamos investigación científica en la Universidad de Moa. Entonces, transdisciplinaria, porque esa es una de nuestras ventajas. Esa es una de las ventajas del contexto universitario, ¿no? Conectada con la economía, conectada con la educación, conectada con el mundo, financiada por la empresa estatal socialista, no solamente por el presupuesto estatal, y guiada por la demanda de conocimiento. ¿Qué conocimiento necesitamos? Ese es el tipo de ciencia que necesitamos desarrollar. Y le comento nada más que dos cosas, ya terminando. Conectada con el mundo. Este fenómeno de la conexión con el mundo es una oportunidad, es un desafío, un fenómeno muy interesante. Esa gráfica que ustedes ven ahí es qué porcentaje de los artículos científicos que se publican tienen autores de 2 o más países. Como ustedes ven, ¿no?, en algunos países como Inglaterra, como Francia, como Alemania, está por arriba del 40%. Es decir, el 40% de todo lo que se publica en ciencia tiene autores de ahí y de otro lado, ¿no? Y además, si comparan el 2006 con el 2016, la tendencia es a crecer. Por supuesto, hay países como China, que la mayor parte de los artículos científicos son chinos, ¿no? Los países grandes son más, miran hacia adentro, pero la tendencia es que la ciencia es cada vez más una actividad internacional. Bueno, terminando, el espacio de las universidades. El cuello de botella de todo lo que tenemos que hacer está en la construcción de conexiones. Cómo nosotros conectamos la ciencia con las empresas y con la economía privada. Ese es el cuello de botella de todos nuestros retos. Y ahí la función universitaria ha ido cambiando de una función de formación de capital humano y cuadro, que era la que teníamos en los años 60, a una función de investigación científica universitaria, la universidad, el instituto científico,
a una función de la universidad en la construcción de capacidad absortiva por las empresas, es decir, la relación universidad-empresa, y a una función de la universidad en incubar nuevas empresas. Fíjense cómo va subiendo la función universitaria de escalones. Bien, esta la puedo quitar. Bien, y eso tenemos que hacerlo ahora en un contexto de diversidad de actores económicos, que no era el que teníamos en los 60. Es decir, ahora tenemos la universidad, pero tenemos la empresa estatal, algunas son empresas de alta tecnología, tenemos las cooperativas agropecuarias, no agropecuarias, los trabajadores por cuenta propia, están los centros científicos, los parques tecnológicos, está la inversión extranjera, está la MIPYME privada, está la MIPYME estatal, y tenemos que ir construyendo, ¿no?, esa red. Bien, es decir que la gestión universitaria evoluciona de preparar las personas, que es lo único que hacía la universidad en los años 60, o antes de los 60, ya en los 60 parte también orientado, muy guiado por el comandante jefe, empezó la universidad a meterse en problemas de la producción, ¿no? Che habló mucho de ese papel de la universidad, vamos a decir, de transitar de la función exclusiva de preparar a las personas, que la que había en los años 50, ¿no?, a apoyar la construcción de la base jurídica, porque eso requiere leyes, a preparar las instituciones en la relación universidad-empresa, a catalizar las conexiones, a incubar el surgimiento de nuevas empresas y a evaluar todo eso. Bien, la voy a dejar con esta última lámina, porque bueno, quizá ya algunos nos hayamos dado cuenta de lo complejo que son esos problemas, los desafíos que tienen para nosotros, cómo se hace eso desde nuestro país, es algo que no está escrito en ningún manual. Tenemos que ser muy creativos en esa conexión de la ciencia en la universidad, y eso también lo previó Martí, que dijo del siglo XIX, los pueblos que perduran en la historia son los pueblos imaginativos. Así que tenemos que ser muy imaginativos nosotros para ver cómo vamos a conectar nuestro desarrollo social con el desarrollo económico. Bueno, aquí también muchas gracias. A ver, yo le preguntaba, profe, si prefería una a una, no, va a comer un poquito, ¿verdad? Para entonces esa parte la va a dirigir el ingeniero que me voy a ayudar porque conozco a ¿Quién empieza? el profesor Javier. Bueno, de nuevo, muchas gracias por su interesante charla. Yo le voy a preguntar algo que a veces tengo la duda. Las vacunas nuestras, con alta eficiencia probada en Cuba, no es reconocida por la OMS. Se ha hecho eso. ¿Qué pasa con la OMS y Cuba? La presión de Estados Unidos, pienso yo, que no acepta la vacuna cubana, y sin embargo una que se produjo por la Argentina enseguida le dio visto bueno. ¿Podría usted votar sobre el tema? Gracias. Sí, no. Otra, ¿usted va a Espera. La vacuna no me dice. Ok, otra pregunta. Yo te voy a... tengo elementos para... el profe. Doctor López. Para después ver la relación cuánto la vacuna y la incidencia que tiene esa política para poder tener evidencia De esto mismo. sí, pero es el mismo término. No, profe, te pregunto, ya concluimos. Usted, por favor, el nombre de su pique. Doctora Emilia, agradecidísima y complacida por la intervención, pero yo quisiera preguntar, cuando usted habla de las palancas del socialismo, ¿qué significa cuando se dice que la propiedad social es un escudo en el proceso de negociación externa? El profe de la Rúa. Cuando enfrentamos la relación universidad-empresa y cuando
respetamos muchas de las medidas de aplicación acelerada de la ciencia en la economía. El principal mecanismo que se nos ofrece es la ganancia personal e institucional. Y yo quisiera saber si además de esa motivación mercantil, usted identifica alguna otra relación social que permita priorizar la relación universidad-precio. A ver, vamos a ver esas cuatro preguntas. Lo que preguntaba Javier, la batalla por el reconocimiento internacional de los productos es una batalla larga. Hasta ahí no hemos llegado todavía en el caso de las vacunas. BioCoafarm exporta más de 50 países, ¿no? Y en esas exportaciones los productos están internacionalmente reconocidos, ¿no? Y los centros son inspeccionados por autoridades de los otros países. Pero eso toma años, Ni se sabe qué cantidad de inspecciones nosotros recibimos de la agencia brasileña que permitieran exportar a Brasil. Y cuando hicimos el ensayo clínico en Japón, las inspecciones de los japoneses fueron muy complicadas. Ahora, en esas cosas juega el bloqueo norteamericano. Es verdad, por supuesto, juega las presiones, pero no es solo eso. Es decir, ahí está también el bloqueo de todos los ricos contra los pobres. Ese es otro bloqueo. Ese no se habla mucho, pero contra todos los países pobres. Porque el sistema regulatorio de medicamentos empezó en los años 70. Con la cosa de las inspecciones, control de calidad. ¿Alguien se acuerda de los más viejos, los más efectos ahí? Del escándalo de la talidomida, los niños que nacían sin piernas, sin nombre de encuentro americano? Ahí empezó el tema de inspección y eso empezó con un mecanismo de control de calidad y protección al consumidor. Bueno, nadie puede vender un medicamento a menos que una autoridad estatal lo certifique. Entonces, hasta ahí es bueno, pero eso fue evolucionando a convertirse en un mecanismo de proteccionismo económico. Y entonces tú le dices ahora, o le dicen los norteamericanos a Guatemala, no, usted no tiene problema para exportar plátanos a Guatemala, para exportar los plátanos que quieran. Pero aquí tenemos la regulación que dice que el plátano tiene que venir envuelto en eso de nylon, que ese nylon tiene que estar producido como se y tiene que estar certificado contra tantos virus, de tantas cosas. Cuando viene a ver, nos dice, yo no te pongo barrera aduanera, ¿no? El comercio es libre. Lo que sí tengo es requisitos técnicos, ¿no? Y eso se conoce en el mundo del comercio internacional como las TBT, que quiere decir Technical Barrier to Trade, barreras técnicas al comercio. Entonces, junto con el capitalismo se reinventa mucho, es decir, y junto con el proceso de liberalizar el mercado, pues van inventando procesos para controlar el mercado. Y uno de los procesos es este, de las barreras técnicas. Las barreras técnicas, si para alimentos son altas, para medicamentos, imagínate. Entonces, y nosotros en biotecnología venimos luchando con eso décadas. Inversiones, en primer lugar, mejorar nuestros procesos, por supuesto, para hacerlo inspeccionable, pero después de los inspecciona, viene la locura. Usted, no sé si están grabando luego. Sí. Pero bueno, un inspector, déjame no decirle ahí por lo menos. Bueno, aquí hemos visto que hay en la área de producción hay insectos, moscas. Hay la producción que está viendo, el panqueo, ¿no? Dentro del área de producción no. Pero hay que poner un dispositivo, está bien, vamos a poner dispositivo. Compramos el dispositivo, para atrapar los insectos, va a la inspección, vuelve la inspección del otro año. Hemos visto que los dispositivos no están a la altura correspondiente a una vaina. Porque esto tiene una norma técnica que dice que tiene que estar a tantos metros de que está. Está bien, padre, vamos a cambiar. Se va a la inspección y vuelve la inspección al otro año. Y ustedes tienen un análisis de cuántos insectos se atrapan por hora. Lo que te estoy contando es verdad. Es verdad. Entonces, porque es
el invento de bombas técnicas. Bueno, los anticuerpos no me voy a meter en temas demasiado médicos. Los anticuerpos monoclonales se producen inicialmente en células de ratón. Y cuando eso empezó, ¿sí?, hay que testar el banco celular para que no contenga virus del ratón. Los virus esos son como 15. Entonces eso es costo. Pero el problema es que el primer anticuerpo monoclonal en el mundo se registró en 1986. Saquen cuenta hasta acá, ¿no? Más de 50 años. Y nunca ha habido jamás en ningún país del mundo un enfermo contaminado con un virus. Y sin embargo se sigue exigiendo. Hay barreras técnicas, son barreras inventadas para transformar el sistema de calidad en un sistema de proteccionismo moral. Entonces todo eso juega ahí, ¿no? Y eso en el caso de la vacuna es peor, porque en el caso de la vacuna tú vas a inyectar a una persona sana. Es decir, cuando tú tienes una persona con un cáncer de pulmón, bueno, puede el medicamento correr riesgo. Yo no tengo por qué limitar el uso del medicamento que le puede prolongar la vida por la probabilidad, ¿no?, de 1 en 2 millones de que el paciente pueda tener una complicación. Entonces, pero las vacunas son para gente sana, para niños. Y entonces en las vacunas el mecanismo regulatorio es más complejo. Y pasa por la certificación OMS, que no pasa por los medicamentos. Porque los medicamentos, la aprobación de calidad es país a país. Entonces, si usted tiene una aprobación de la autoridad regulatoria argentina, usted puede estar Argentina. La OMS no se mete en eso. Pero en las vacunas sí. Y entonces empieza a funcionar todos los elementos estos de presión, todos los elementos, inclusive de corrupción. Es decir, yo no quiero decir que el proceso de presión sea intrínsecamente corrupto, pero algunos componentes tienen, ¿no? Porque algún inspector viene y ese inspector se formó como inspector en la Food and Drug Administration de los Estados Unidos. Se llevó allá, ¿no? Y él viaja allá una vez al año que lo invitan a un congreso, ¿no? Entonces, hay una especie de hegemonía en el tema regulatorio. Eso no va a cambiar. Eso es dar pico y pala, eso es dar la batalla con la agencia regulatoria de los países ricos y a veces los países pobres, porque lo que pasa en los países pobres es que los países pobres no tienen capacidad técnica para tener un cuerpo inspector. Entonces se guían por las regulaciones de los países ricos. Es decir, eso es lo que te puedo decir, eso. El concepto que está detrás de eso es el concepto de barreras técnicas al comercio, es puro proteccionismo económico disfrazado de regulaciones técnicas. Pero eso lo vamos a vencer. Como lo hemos vencido en los 50 países, lo que nos van a hacer sufrir, ¿no? Pero lo vamos a vencer. Bueno, entonces acá Osvaldo preguntaba de los dividendos. Bueno, la pregunta es mejor hacerla para los medicamentos en general, no solo para las vacunas. Porque las vacunas son casos muy particulares. Es decir, las vacunas, en general las vacunas son mercados transitorios. Hay una epidemia, se abre la oportunidad de vacunas, tú exportas vacunas, eso se cierra y el mercado se contrae. Son mercados de oportunidad. Los medicamentos son mercados más estables y bueno, sí, la respuesta sí hay un beneficio. Es decir, yo no recuerdo los datos de los últimos años, ¿no? Ni siquiera del centro, porque ya del 2018 para acá hay otro compañero más joven al frente del Centro de Inmunología Molecular, el padre que conoce. Pero quiere decir que no tengo en la memoria los datos, pero nosotros tuvimos años operando a 0.4 de costo por peso en divisas. 0.4. Sí, el turismo opera por arriba de 0.8. Entonces quiere decir que con una rentabilidad alta, que no es para alardear, no es porque nosotros seamos mejores, es por la tecnología. ¿No? Una cosa que tenga un costo por peso de 0.9 no es alta tecnología. Es decir, la diferencia está en la tecnología. Estas industrias de alta tecnología tienen un costo por peso bajo, ¿no? Y suele ser muy rentable. Así que la respuesta sí, hay una rentabilidad. Hay que monitorearla, porque llega un momento que el costo por peso no te da y hay que hacer otro tipo de arreglo. Entonces por allá
La doctora Edilia preguntó, y yo mismo entiendo la letra con la que escribí, que usted preguntó, compañera. De la propiedad social y de La la palanca del socialismo. Sí, mira, esto pasa por muchas negociaciones internacionales. Exportar cualquier cosa es una negociación internacional. Y el medicamento siempre está el gobierno por el medio, aunque tú estés tratando con un privado. Porque está, por lo menos por el fenómeno regulatorio este que decía Javier, está la agencia regulatoria, y las agencias regulatorias son estatales. Y entonces, esto es parte misma. Bueno, está la empresa con la que nosotros no tenemos, es otra cosa que le pasa a los países chiquitos. Es decir, nosotros no tenemos red de distribución. Es decir, nosotros no tenemos farmacia en Brasil. Tú tienes una empresa de allí, ¿no?, con la que tú negocias y esa es la que distribuye. Entonces, siempre hay un complejo proceso de negociación. Y una de las cosas más difíciles que hemos pasado es el proceso de preparación de negociadores. Estos negociadores, eso es una especialidad como la cirugía cardiovascular, ¿no? Tú no te dejas operar el corazón por alguien que no es cirujano. Por a veces mandamos negociación con alguien que no tiene una formación en técnica de negociación. Y por ahí hemos pasado. Entonces, hay que preparar negociadores, pero en esos negociadores, estos procesos de negociación, eso sí tienen un componente de corrupción alto en todas partes del mundo. Entonces, ahí el fenómeno de la propiedad social es un escudo de protección. En un momento determinado decimos, esta negociación no la puedo hacer así. ¿Por qué? Porque esto es propiedad social. Es decir, funciona como escudo. Fíjate, también en el mundo hay comerciantes o negociadores honestos, eso existe. Eso existe. Entonces, igual que puedo ver cojo que ganan las Olimpiadas, es raro, pero existe. Entonces, pero en general el fenómeno negociador es un fenómeno que tiene un componente de corrupción que es inevitable, porque el capitalismo es corrupto. Es decir, aquí tú puedes tener, es decir, la corrupción está insertada en las raíces del sistema, no es que tú tengas una empresa aquí y esa empresa contrata a un individuo que aceptó soborno, lo detectaste, sanciona, lo vota, ¿no? Porque ese es un corrupto. Pero en el capitalismo el sistema es corrupto, ¿no? Porque es un sistema que está basado en que tú te ganas la mayor cantidad de dinero que tú puedas a costa del otro. Entonces, bueno, esa es la raíz ética de ese sistema, ¿no? Desde hace mucho tiempo, leamos lo que escribió Martí en las escenas norteamericanas, de la impresión que le hizo en esos procesos cuando llegó a los Estados Unidos. Entonces, sí, efectivamente, la propiedad social, ¿no?, es que fíjate que a la medida, lo más interesante de esto, que hay muchos profesores de marxismo, es una de las cosas más interesantes que digo con los más, que a veces nos olvidamos, es que las formas empresariales de un sistema social se gestan en el sistema social de antes. Bueno, eso es lo que saben de eso. Eso no sé de nuevo lo dije, eso es lo que saben de eso. Pero quiere decir que el fenómeno de la sociedad por acciones, esta cotización en bolsa, que va diciendo que tiene 100.000 accionistas, te va un poco preparando el terreno, ¿no? Porque en esas empresas, el que tú recibes como jefe de la empresa, ese no es el dueño, ese es el CEO, el Chief Executive Officer, el director ejecutivo, y ese es un asalariado igual que todos nosotros. Ese no, puede ser que tenga acciones en la empresa, pero puede no tenerlas. Es decir, los dueños están representados por el board de directores, que es el que representa a los dueños. Por una empresa que tiene 100.000 accionistas no lo puede consultar a 100.000 personas. Esos 100.000 accionistas votan por un board de directores que tiene 20 o 30 personas. Y esos son los que representan al dueño. Bueno, ese es las instituciones estatales de nosotros. Las instituciones estatales de nosotros están representando al dueño. ¿Quién es el dueño? Los 8 millones de humanos. Yo no puedo consultar una decisión de precio a 11 millones de personas, ¿no? Pero sí se la tienen que consultar a Biocofamo, al Ministerio de Economía, ¿no? Y entonces ahí funciona en la empresa del capitalismo primitivo, gallego, dueño de la bodega, ahí se hace por el precio que le da la gana, es un problema de negocio familiar. Pero en la empresa moderna hay una propiedad que tiene determinado nivel de colectivización. Nivel de colectivización que prepara el terreno para el socialismo, dentro del capitalismo, ¿no?
Tú dices eso y hay gente que no te entiende y digo, bueno, eso fue lo que dijo con los bancos. Eso está lo que pasa es que a veces nos olvidamos de eso. Y entonces en ese fenómeno es que la propiedad social funciona, porque ellos te lo hacen igual, las empresas. Cuando tú negocias con una empresa chiquitica familiar, sí, ahí es un socio mexicano, la cosa se vuelve medio corrupta. Pero en estas empresas grandes, a veces tú negocias con el negociador y el negociador te dice, no, yo no lo puedo probar, te lo tiene que probar el board de directores. ¿No? Entonces, por ahí hemos pasado, N veces, nos ha ido dando una experiencia de cómo funciona eso. Arriba, ¿qué más? De la Rúa habló el tema de la motivación social. Bueno, de la motivación social, el estímulo material, el estímulo social, la estimulación moral. Este tema tiene 60 años. Esa fue la polémica de Che. Con Charles Bedegen, que es un asesor que venía del Partido Comunista Francés. Entonces, sí, ¿qué peso darle al estímulo material? ¿Qué peso darle al estímulo moral? Bueno, esa polémica pasó en los medios, en la década de 60, una polémica colosal. Y por cierto, ahora están saliendo libros. Hay un libro que está escrito por Ramón Labañín, junto con, búsquenlo, mira, a lo mejor el que hizo bueno, eso no es de la editorial de ustedes, pero a lo mejor alguno, debe ser de la editorial de Ciencias Sociales, yo lo tengo, que es un libro que escribió Ramón. Entonces sabes que Ramón Labañín no, él es economista. Entonces, economista. El vicepresidente. Él es el vicepresidente de la ley. Él escribió ese libro como un economista, un profesor de economía italiano. Y estudiaron las polémicas de los primeros años de la revolución, ¿no? Dentro de la revolución, porque aquí tuvimos una época, teníamos un sistema de estimulación y desarrollar y organización de empresas en el INRA, ¿no? Y otros en el Ministerio de Industria. Desde los primeros años de la revolución fueron años turbulentos, y esa polémica está en la prensa de aquella época. Y ese libro se llama El Che Economista. Miren a ver si alguno, tú mismo haces te lo busca por ahí, que la editorial te lo cuenta, te lo trae, igual que ese libro que se llama El Che Economista. Y ahí hay una revisión de todas esas polémicas. Esa polémica no está resuelta. Hay que tener una dosis de estímulo material, que es personal, ¿no? O colectivo, si es la ganancia distribuida, y apostarle también al desarrollo del estímulo moral. ¿Y cuál es la dosis? ¿Cuánto pone uno, cuánto pone el otro? Bueno, eso depende de la conciencia social y de la cultura. Entonces, por eso hay cosas que con un nivel de conciencia social y con un nivel de cultura podemos hacer, y cosas que no podemos hacer hasta que no evolucione la conciencia social. ¿Cuál es la de hoy? También depende del desarrollo de la fuerza productiva. Yo te diría que la de hoy, la ganadería no es igual que el industria y software, tiene que ser diferente. Eso tenemos, es una polémica que permanece, y es una polémica que tiene raíces, que son raíces ideológicas, son raíces culturales, donde no podemos ir más lejos que aquello que la conciencia social nos permite. Pero tampoco tenemos que ir siempre un poco por delante, ¿no? Es decir, no es tampoco acomodarnos a que no tenemos una cultura suficiente para eso. Tenemos que irnos, porque los procesos de organización de la producción, los procesos de organización de la economía también son educativos, ¿no? La gente se va educando en ese contexto regulatorio. Ya, bueno, otro compañero, la profe Tatiana y la profe Marlene. Ya. Tatiana. A ver, buenos días, y realmente me sumo al criterio de mis compañeros, darle las gracias a los organizadores y a usted por darnos esta exposición, esta conferencia. A ver, yo quería preguntarle, ¿cómo ve usted el futuro de Cuba en el desarrollo económico, en el posicionamiento de la empresa estatal socialista con esta industria farmacéutica y la biotecnología cubana, en función de que, a ver, yo con la COVID vi que se estaba intensificando por el gobierno esta unidad entre universidad y empresa, esta necesidad de las innovaciones,
para el desarrollo de la técnica. Cosa que había visto, no porque yo no nací en esa época, pero había estudiado el pensamiento del Che, y usted lo ha planteado, y me halaga que lo haga. En el pensamiento del Che, en el pensamiento de Fidel, que siempre estuvieron en función de utilizar los adelantos científicos para el desarrollo económico. Y un tanto, a mi modo de ver, se perdió eso, estuvo un poco en desuso. Y ahora, bueno, se vuelve a retomar y qué futuro usted le ve. Marlene me va a hacer una pregunta. Primero felicitar a No, lo mío es otra cosa. Felicitar a Gaby por la brillante idea de haberlo traído aquí a nosotros. Felicitarlo a usted por su memoria histórica y lo bien que ha resumido y ha hecho al fin como agua. Está colorado. Usted hizo algo interesantísimo para mí, que fue la cadena de conceptos para explicar algo tan difícil como es el proceso que hemos vivido de cambio. Muy genialmente lo vi ahí, la profe de economía estábamos comentando. Profe, pedirle algo que sería a lo mejor muy difícil para usted, pero hay cosas que usted en lo que nos proyectó y nos dijo, enriqueció mucho con la palabra, que no deje de describir el proceso que estamos viviendo, porque la cadena de conceptos para la cultura del hombre, de ese ente que queremos formar, está en lo que usted está diciendo. Y esa cultura, llevarla a la universidad, no es lo mismo el ingeniero que el que estudia otra carrera que no es ingeniería, porque su pensamiento no es el mismo. Y genialmente usted en su explicación fue más versátil que muchas cosas que están ahí rapiditas. Y mi propuesta es que si tiene tiempo y nos deje la memoria histórica esa memoria histórica que usted ha dicho ahí, felicitarlo. Es su generación. Y no es por el agua. Sí, bueno, hay que escribir más cosas de esas, hay algunas que se han escrito. No es que nosotros tuvimos, después del contexto de la mañana, que nosotros tuvimos una gran oportunidad, ¿no? Que todo este proceso transformativo dirigido por Fidel en interacción directa. Todos los que fuimos directivos de la biotecnología en aquella época, Herrera, Monta, Cuchita, Candellero, todos tienen experiencia de política no me voy a poner a contar a de aquí porque sería muy largo eso, pero bueno, cuando Fidel se empezó a meter en el tema de los anticuerpos, me convocó para su oficina 5 horas. No tiene idea de cuántas preguntas podría hacer Fidel en 5 horas. Entonces, eso se repitió, digo 5 horas por la medida. Entonces, interesantísimo. Es un aprendizaje, es una carrera, es una universidad. Es una universidad. Entonces, aparte de las reuniones que la hacía con todo el colectivo. Entonces, Fidel era lo contrario a un burócrata. Todo lo contrario es lo que era Fidel. Es decir, iba a reunirse con la gente, con la base, llámame a fulano, voy hasta allí. Entonces, transmitiendo su pensamiento, sus ideas, corrigiendo los errores nuestros, como digo, que fueron muchos. No, así no, háganlo de esta manera. Y es verdad lo que usted decía, yo creo que nosotros tenemos la obligación de dejar escrito lo más que se pueda de esa experiencia. Porque es lo que nosotros, fíjate, yo dije una vez en un prólogo de un libro, digo, este libro debe tener unos 200 autores. Lo que pasa es que nada más que se puede poner uno, porque ¿qué pasa? Que tú tienes reuniones, consejo de dirección por la noche, entonces ahí tú discutes, la gente da ideas, ¿no? Todo este proceso de transformación a la riqueza de ideas, bueno, en algún momento se hay que coger y capturarlo, ¿no? Y sintetizarlo. Algo hemos hecho, pero queda mucho por hacer. Sobre todo por la última frase esta que tuviste de Martín, de que hay que ser muy imaginativo. ¿Cómo se hace la construcción del socialismo en un país subdesarrollado, ¿no?
bueno, eso es un proceso que tiene que ser creativo. Carlos Marx pensaba que el segundo país socialista Lenin, Carlos Marx pensaba que el primer país socialista del mundo iba a ser Alemania. Está escrito en los libros de él, ¿no? Y después de la Revolución de Octubre, ¿no? Lenin pensaba que lo que había que hacer era estimular el surgimiento del socialismo en Alemania, ¿no? Porque era el país que tenía más desarrollo en la fuerza productiva, ¿no? Ninguno de los dos dijo Guatemala. Entonces, ¿qué pasa? Que eso fue cambiando después, con el desarrollo del imperialismo. El desarrollo del imperialismo es poner la clase obrera en otro país. Eso es esencialmente, me perdonan que si yo soy un poquitico simplista, ¿no? Acuérdense que los científicos siempre somos reduccionistas. Los fenómenos son más complejos, pero el fenómeno imperialista de la globalización, ¿no? Separó los ricos y los pobres en países distintos, ¿no? Ese es un proceso que los fundadores del marxismo no lo previeron porque no había ocurrido, no había terminado de ocurrir en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí esa teoría en Chile empezó a desarrollar. La vida no le permitió desarrollar, pero Che empezó a desarrollar cómo se construye el socialismo desde un país desarrollado. Bueno, eso hay que hacer. Y con relación, conectando con la pregunta de Tatiana, con relación de ver el futuro de Cuba, por supuesto que tenemos que verlo con optimismo, tenemos que verlo con fe en la victoria, que vamos a salir adelante, ¿no? Me trajiste a la mente, para seguir citando, no voy a citar ningún monólogo porque estoy por las ciencias sociales, pero para citarte una frase muy conocida de Antonio Gramsci, ¿no? Que decía que cuando hay pesimismo de la inteligencia hace falta optimismo de la voluntad. Eso es una de las cartas de la fusión de Antonio Gramsci, que es una de las cartas algo parecido, no lo tomes muy literalmente, no voy a decir pero esa es la idea, que los datos, los análisis, la realidad, la inteligencia te llevan a conclusiones pesimistas, arriba de eso prevalece el optimismo de la voluntad, ¿no? Ese es el de 5 palmas de Fidel cuando... Sí se puede. Sí se puede, Raúl. Entonces, cuando Fidel le preguntó a Raúl cuántos fusiles tú tienes, yo tengo 7, ahora tenemos 12, ahora sí ganamos la de. Entonces, ese es el optimismo de la lección. Y esa lección tenemos que aprenderla. Miren, es que esa es una lección también, compañeros, de nuestra historia, ¿no? Aquí, que viene no de ahora, de atrás, de la guerra de independencia. En este país hubo 300.000 soldados españoles, ¿no? A una población que tenía 1.3, 1.4 millones de habitantes. 300.000, ¿no? Cuando tú ves eso, bueno, eso es el equivalente que tuviéramos aquí un ejército de ocupación americano de varios millones de soldados, si tú sacas la proporción. Es decir, y perdieron la guerra. Es decir, que ese es un tema de optimismo de la voluntad. Ese es el optimismo, eso fue antes de Gramsci, pero podía haber dicho Antonio Maceo también, ¿no? Porque hay una carta que es un tesoro, que creo que es de Martínez Campos, uno de los generales españoles que le hace al ministro de Defensa de España, ¿no? Donde le decía, no podemos vencer ese ejército, se refería al ejército como me dice, no podemos vencer ese ejército, porque ese es un ejército que no tiene necesidades. No necesitan nada, ¿no? O sea, pelean con un machete, desnudo arriba de un caballo, ¿cómo lo encuentran? Él le explicaba al general Ayayo, ese ejército no se le puede derrotar, ¿no? Porque derrotar, tú le cortas las líneas de logística, no hay ninguna logística. No pegaba, no, entonces, claro, me quito el vídeo guardea, no, lee el manual, bueno, no pega con nada, entonces, porque hay el optimismo de la religión, entonces, yo creo que eso tenemos que verlo, con optimismo. El país sigue teniendo, sin hacer ilusiones de que no tenemos problema ideológico,
Dejado, porque si tampoco podemos ser ilusiones. Tenemos problemas ideológicos, tenemos una generación que no vivió las primeras etapas y sobre todo que no vivió el capitalismo, que no sabe distinguir entre derecho y conquista. ¿No? Una cosa es un derecho de siempre y una cosa conquistada. Mucha gente no sabe distinguir el derecho y conquista. Entonces, todo eso genera una complejidad. Pero sí, tenemos que verlo. El tema, el episodio que más se cita ahora, porque es más reciente de la vacuna de la COVID, pero es una cosa como sale. Yo entro todos los días en la base de datos COVID, porque forma parte del trabajo. Entre ustedes hay una cosa que se llama Worldometers, es decir, metodología del mundo, ¿no? Donde están todos los datos de COVID de todos los países, vienen las curvas, y están las curvas, las echan por ellos, ¿no? Nosotros. Y ahí está el fenómeno este, y el fenómeno. Si no se hubiera hecho lo anterior, eso no se puede. Bueno, una de las vacunas la hizo el Instituto Figueres, que fue de la vacuna de la meningo de los años 80. ¿No? La experiencia de producir vacunas, sistema de calidad, fermentaciones. La otra la hizo el CIGB. El CIGB la montó sobre la plataforma de la vacuna de hepatitis C. De B. La vacuna de hepatitis B, que es del 88, es del 80 y pico. Sobre esa plataforma, aquí tiene una proteína, pone otra, pero la plataforma estaba ahí, los cuadros estaban ahí, los científicos estaban ahí. ¿No? La vacuna soberana se hizo sobre la plataforma de células mamíferas, que se hizo en el Centro de Inmunología Molecular para hacer los monoclonales. ¿No? El sistema de diagnóstico lo montó el Centro Inmunensayo, que se inventó para la salud materna infantil, para los test prenatales de las mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Tú vas teniendo emprendimiento, vas generando una experiencia. Ese es un fenómeno autocatalítico. Los fenómenos de desarrollo son curvas exponenciales, no son lineales. Es un fenómeno que se va catalizando uno contra el otro y te crea un contexto en el cual hay una capacidad de respuesta construida, ¿no? Pero bueno, las raíces están ahí, la conclusión es que tenemos esas raíces, tenemos que seguir echando raíces, fortaleciendo, ¿no? Tenemos un nivel de cohesión social envidiable, con todos los problemas que tenemos, fíjate, los cobreros, con todos los problemas que tenemos, pero tenemos un nivel de... ¿Ustedes saben cuál es la tasa de homicidio de Cuba por 10.000 habitantes? Creo que por 10.000 habitantes por año, 0.4. ¿No? En América Latina los países tienen 20 y pico, 30 y pico, algunos tienen 40. Entonces, eso te da una idea del nivel de paz social, ¿no? Entonces son activos y tienen que ser activos económicos. Y son indicadores que tenemos que usarlos más, porque si algo nosotros somos muy malos, los revolucionarios comunistas cubanos, hay que ser propaganda. La gente dice que hacemos propaganda, nosotros somos malos haciendo propaganda. Tenemos un montón de argumentos que pudiéramos utilizar y no lo usamos. Toda esta historia, los indicadores de seguridad social, de seguridad ciudadana, eso me lo explicó José Luis Rodríguez en una reunión y dijo, coño, José Luis, ustedes no han publicado eso, ¿dónde está eso? Publíquelo, no lo hacemos. Esa es la idea, pero es verdad. Nosotros el otro día en una reunión que era con el presidente, hablando de este problema, yo le dije, mire, presidente, el problema es que los revolucionarios hemos conquistado las calles, pero todavía no hemos conquistado las redes. Las calles sí, las personas revolucionarias, pero las redes todavía no. Las redes todavía no, porque no las usamos. No las usamos. Entonces, bueno, hay muchas cosas que tenemos que aprender. Ya. A ver, otra pregunta que quieren hacer o alguna intervención, consideración. Aplausos. Un momento, por favor. Bueno, a ver, escúchenme hasta el final esto, ¿no? Porque hay varios momentos. Primero que todo, agradecerle al doctor Agustín, porque además accedió inmediatamente al llamado de esta patria que nos encontramos en este pedazo.
para compartir con nosotros, bueno, por su excelente y magistral intervención. Entonces queremos que usted tenga un recuerdo de este día de hoy, de este momento. La profesora Mayra Peñalver le va a hacer una entrega de todo personalizado de la Universidad Tecnológica de La Habana. Me dijeron que le dieran un besito de su padre. Sí, porque ella es la presidenta de la Comisión de Logística de este evento. Me faltan unas cositas. Nosotros queremos, están apurados, yo no sé porque además nos espera el almuerzo, recuerden. Queremos también decir, porque además nada se hace solo, agradecerle a una serie de compañeros que han estado detrás de todo esto, en la Comisión de Logística, Aseguramiento. Bueno, ya nombraba a la profesora Mayra Peñalver, nos faltan muchos compañeros indispensables aquí. La Susi, nuestra querida secretaria, el administrador, ustedes saben, no voy a decir todo lo que ha hecho, no es el momento, la gestora de limpieza, la verdad que se lo han gastado todo, el compañero Mato, Pedro Eri, Sotolongo, cada cual en su trinchera, José Raúl, la Saga, la comisión de acreditación de ayer que funcionó muy bien, me refiero a Nuris, Mayra, Heredia, Armando, y bueno, y especial también para nuestro querido Noris. Lo que no dije Pupi, por eso se extrañaron, me porté bien y dije Noris. Nuestro querido profesor Daniel Treto, de Química. Danielito. Entonces, además de eso, muy breve, porque tengo que darle la palabra, por supuesto, para unas conclusiones breves y oficiales al doctor Manuel de la Rúa, nuestro querido director del Instituto de Ciencias Básicas. Tenga la bondad, profesor. Decirles además que los veo, yo estuviera igual si estuviera del lado allá, pero como estoy del lado acá, todo el mundo va a tener la posibilidad de llevarse la exposición del profe. Acá se comprometió, ya le comprometí. En el día de hoy todo el mundo lo va a recibir, los compañeros, lo de WhatsApp lo pongo en mi grupo. Y el que además nos mande, o se queda después también, ¿no? Pero lo van a recibir palabras. Ustedes saben que está empeñado. Lo van a recibir todo, porque además no es tanto. Nosotros lo vamos a hacer llegar por el grupo. Y comentarles que, recuerden que teníamos 31 ponencias. De 31, 29 ponencias se presentaron. Habían 2 compañeros que no eran de la provincia, pero insistieron de todas formas en mandarlo. Y eso fue lo que pasó. Pero además, según escuchado los criterios de todos los presidentes de las comisiones, pero sobre todo no los presidentes porque estaban en esa función, de los queridos colegas que están aquí, de otros que tuvieron que marchar si no están aquí hoy, que el evento ha sido muy bueno. Entonces, para terminar la parte organizativa, nosotros tenemos ya una merienda que no se va a unir porque nos la podemos llevar para la casa, menos el yogur, ¿no? Vamos para allá, cuando terminemos, primero vamos a hacer la venta, de la presentación y la venta del libro. Después vamos para el departamento, consumimos nuestra merienda, a la 1 o 2:30 por ahí, nos esperan en el rancho, pusieron pollo y todo, caballero. Sí. Con salsa, con gris, plátano frito. Entonces no nos pueden dejar con la situación que tiene el país, dejar embarcado. Se va a ocupar, porque yo salgo por ahí y van a venir. Pero no, en lo que se quiere, ustedes también están invitados, por supuesto. Está bien, entonces departamento, después el libro y rancho. Profe, venga. No voy a hacer conclusiones, voy a aprovechar la oportunidad. Por supuesto, agradecerle al doctor Laje la maravillosa intervención que nos ha hecho. Y no voy a hacer conclusiones porque quisiera que el evento no terminara hoy. En primer lugar, estamos haciendo un grupo de actividades por el año internacional de las ciencias básicas, de la cual el evento forma parte de una de las actividades. La próxima va a ser lunes y martes, una jornada metodológica trilateral entre la Universidad Nacional de San Agustín, la Universidad Tecnológica de Manabí, el Instituto de Ciencias Básicas de la Universidad Tecnológica de Manabí y
Nuestro instituto va a ser a distancia, pero nosotros vamos a tener los locales nuestros para que participen de ciencias sociales. Manaví solicitó que el doctor Tony nos diera una intervención sobre ciencia, tecnología y sociedad. Y ya están los links, ya está todo organizado. Quisiera que siguiéramos trabajando en esa línea. No solo se va a trabajar ciencias sociales, hay una actividad sobre GeoGebra, hay otra actividad sobre utilización de herramientas de Google, pero va a ser muy útil. Ya los directivos tienen toda la propaganda del evento que no la habíamos hecho antes para no chocar contra este y no perjudicar. Y pedirle, como mismo ayer les comentaba, de la importancia del pensamiento social y de la necesidad que tenemos de que los cientistas sociales estén argumentando y fundamentando la toma de decisiones y explicándose a los alumnos. Quiero pedirle que, aprovechando este ejemplo de lo vertiginoso que está haciendo la introducción de los resultados científicos en la práctica, seamos tan vertiginosos en llevar lo que aprendimos de aquí a nuestras aulas, a nuestros grupos, a nuestro chat y a nuestro trabajo cotidiano, y hagamos llegar el esclarecimiento que hemos tenido rápidamente a nuestros alumnos y profesores. Muchísimas gracias y felicitaciones a cada Va a ser una pequeña presentación. Dos palabras nada más. Hay 4 libros como este. Es decir, 4 diferentes. Por eso yo les decía que bueno, esta experiencia que no es mérito de nosotros, es lo que nos tocó ahí, el aprendizaje colectivo, pero bueno, alguien tiene que sintetizarla, ¿no? Entonces, y ese esfuerzo se empezó a hacer. Esas cosas empezaron a escribir por una crítica que no me hicieron una vez en una reunión de la Organización Panamericana de la Salud. Tengo que hacer los cuentos y los cuentos más aplicando de anécdotas humanas, eso. Y yo estoy enredado en una polémica. Esa es una reunión que se estaba dando en Washington, en la Organización Panamericana de la Salud, sobre la vacuna de la meningitis. Y entonces, había, gente que no me gusta decir que el país estaba más corto. Pero bueno, de un país latinoamericano. Criticando la vacuna, pero eso no es así, el trabajo no sé qué, pero nosotros sí lo hicimos de esa manera. Por supuesto, yo tratando de defenderla yo, peleando y dándole datos, la cosa en Cuba. Y se me acerca, era una señora muy amiga de Cuba, una profesora, ya murió, de ciencias sociales relacionadas a la salud, salvadoreña, que por supuesto siempre defendía las posiciones. Y me dice aquella compañera, dice, oye chicos, si estos sudamericanos hicieran lo que escriben y si los cubanos escribieran lo que hacen, mucho más fácil. Entonces, bueno, estaba elogiando el desempeño de la salud cubana, pero me estaba haciendo una crítica. Hay que escribirla. Entonces, y de ahí se empezaron a escribir algunos artículos y después la iniciativa inicial de todas estas cosas se la debo a Néstor Temprado, ustedes conocen a Néstor Temprado, que fue el presidente de la FEU. ¿Lo conocen o no lo conocen? Sí. El presidente de la FEU, la época mía de la FEU. Entonces, Néstor Temprado, el presidente de la FEU, secretario de los JC era Marco Portero, que ese sí salió de él. Y entonces, y Néstor era el presidente de la editorial académica, donde trabajaba en compañía, antes de Fran David, y Néstor fue el que empezó a insistir, y se llegó viendo esos artículos, más salió que de eso tenemos que hacer un libro, y bueno, tanto dio que hicimos el primero se llama, ese no es el primero, este es aquí están todos, aquí están los 3 anteriores. El primero se llama La economía del conocimiento y del socialismo, y el primero y el segundo son más o menos iguales, ¿sí? El segundo no les hace falta el primero, porque el segundo se hizo una experiencia de lo más interesante, porque el primero se agotó, había que reimprimirlo, y otra iniciativa de Néstor fue, digo, bueno, vamos a ponerle un capítulo extra, donde estén las respuestas a las preguntas que la gente hizo en el lanzamiento del anterior. Entonces, por eso el segundo se llama Preguntas y Respuestas, ¿no? Entonces, el tercero, que se llama La osadía de la ciencia,
Mira, la compañía no tiene el verde. Bueno, yo digo, la gente lo conoce como el verde, el azul, ¿no? El verde que se llama Salida de la Ciencia, ese es más metodología. Esa es más metodología de investigación científica, que es un componente que no teníamos antes. Y este último que se llama Globalización y Sociedad del Conocimiento. El café. Ay, gracias. Y los coñados. No, tómese el café, tómese el café, profe. Tómese el café. Y este cuarto se llama Globalización y Ciencia, que es el que trate de un poco de incluir cambios que han ocurrido en el mundo de la economía, de la alta tecnología en los últimos años. Estos libros se ponen viejo muy rápido. Tú esperas 7 o 8 años más y te lo leas, porque las cosas evolucionan muy rápidas. Esa es una desventaja que tenemos nosotros los científicos y los tecnólogos con relación a los poetas. Tú escribes un libro de poesía de una novela y dentro de 300 años funciona aquí. Las cosas tienen, las ideas son más perecederas, precisamente. Pero bueno, esta tiene más de los cambios de los últimos años, esta tiene más de esta conferencia. Es decir, la revolución tecnológica, la globalización, el comercio intangible. Sí, siempre está el tema del trabajo con los jóvenes, la coyuntura del mundo. Tema polémico. Bueno, no quiero ser descortés con nadie, pero por favor, no me pongan a firmar libritos, porque entonces uno se cree No se preocupe, que esa postura no va a tener si para usted una vez. Yo escondí alguna vez, pero no sé, me pone en una situación un poco extraña. Soy un tipo de laboratorio. No, nada más ya para informarles, para que tienen conocimiento que en nuestra universidad el próximo lunes se va a desarrollar el foro de historia de los estudiantes de esta universidad, que hay muchos trabajos relacionados con la historia de la ciencia y la tecnología en nuestro país. Además, de trabajos también que los muchachos han ido profundizando con relación a historia de su especialidad desde el punto de vista tecnológico y la actualización científica de sus historias de la especialidad. Entonces, para que conozcan, y bueno, de alguna manera estará invitado. Yo sé que tiene una complejidad de actividades, me imagino, la presión de trabajo, pero que bueno, todos nuestros colegas saben que el lunes a las 9 de la mañana en el CECA se va a inaugurar el Foro de Historia de la Universidad. Aquí mismo. No sé si lo han hecho, pero traten de invitar a Néstor y traten de invitar a Marco. Denos el teléfono. Yo lo tengo, se lo puedo dejar a Néstor. Amado, vos después decir que yo lo eché para adelante. Néstor del Prado era el presidente de la FEU en aquella época y él tuvo que ver con la fabricación de las primeras computadoras cubanas. De la 5209, de la 735, entonces, y Marco, que fue, Marco es químico, Marco es ingeniero químico, pero él estuvo en el grupo de coordinación y apoyo de comandante jefe, tuvo que ver mucho con la protección petrolera, además tuvo una cercanía con Fidel muy, ¿no? Y de todos los compañeros, yo no sé si hay más, pero esos dos compañeros por lo menos están llenos de historia. Los feos se van a estar encargando de contactar con personalidades que tengan que ver con eso. Los muchachos son muy activos y ellos están organizados. Entonces, muchas gracias. Recuerden que vamos a estar